sostenibilidad y adaptabilidad actual de los emprendimientos y microempresas del área metropolitana de San Salvador ante COVID-19. El COAMS y OPAMS, a través de la Escuela Metropolitana de Desarrollo Local, habilita este espacio para el intercambio de conocimiento, ya que para la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS, es fundamental indagar la situación actual de las microempresas y emprendimientos localizadas en el área metropolitana de San Salvador. Para el país esto es fundamental. Para ello se ha realizado la investigación denominada Exploración de la vulnerabilidad y adaptabilidad actual de microempresas y emprendimientos localizadas en el LAMS ante la emergencia del COVID-19 y perspectivas de corto plazo, con la finalidad de identificar el impacto del COVID en los emprendimientos y microempresas localizados en el LAMS, conocer las perspectivas de corto plazo de las personas emprendedoras y microempresarias de LAMS, a fin de esclarecer el panorama de cara a la creación de propuestas y elaborar un pliego de recomendaciones orientadas a un desarrollo territorial resiliente e integral en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en el LAMS. Mi nombre es Andrew Cummings, soy investigador y docente de la Maestría en Desarrollo Territorial del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Seré su moderador para esta oportunidad. Mi especialización en Desarrollo Económico Territorial me dice que estamos en un momento crítico de la historia del país y del LAMS, que presenta con urgencia la necesidad del diálogo, de dialogar para llegar a acuerdos y actuar conjuntamente para salir adelante. Sí, tengo el honor que me acompañen esta mañana como panelistas Paul David Steiner Winkamp, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, con una carrera de más de 30 años trabajando a nivel internacional en el rama de dirección y administración de empresa. Su experiencia en más de 50 países en diferentes sectores de industria, comercio, gobierno y servicios le ha permitido tener la habilidad de visualizar claramente las necesidades de la organización y su entorno para desarrollar estrategias efectivas y prácticas de expansión, al igual que para rescates empresariales. Miositis Rivas Peña, directora ejecutiva del Centro Regional para la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CEMPROMIPE, economista dominicana, egresada de la Universidad INTEC, cuenta con maestría en política económica de la Universidad Nacional de Costa Rica y una maestría en género de desarrollo, Universidad INTEC, República Dominicana. También es magíster en desarrollo humano de la Universidad de los Andes en Colombia. Su carrera profesional acredita más que 15 años de experiencia en la investigación a nivel nacional para la región de Centroamérica y Caribe en materia de integración regional, desarrollo y políticas públicas de igualdad, transversalización de la perspectiva de género, negociaciones comerciales en relación con las MIPE. Tenemos también a Javier Serrano Puentes, coordinador para Centroamérica, Guatemala, El Salvador y SICA del AECID. Javier tiene casi 20 años de experiencia en la cooperación internacional para el desarrollo, habiendo residido en Perú, Honduras y Guatemala. Trabaja en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía en España desde 2008, primero desempeñándose como coordinador para Guatemala y desde el año 2016 como coordinador para Centroamérica. Anteriormente trabajó en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, diversas
ONGs de desarrollo españoles residiendo en Perú, Honduras, El Salvador y Guatemala. Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Investigación, Gestión y Desarrollo Local por la misma universidad, con posgrados en Cooperación Internacional para Desarrollo, Gestión de Entidades sin ánimo de lucro, Evaluación de Políticas Públicas. También posee la certificación Project Management Professional otorgado por Project Management Institute. Y terminaríamos el grupo de panelistas, comentaristas de Jorge Manuel Enríquez, formado como arquitecto en la Universidad Albert Einstein con maestría en arquitectura y urbanismo en la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Experiencia en trabajo de investigación social y hábitat en la Fundación Salvadoreña para Desarrollo de la Vivienda Mínima Fundasal. Entre 2012 y 2015 fungió como subdirector de planificación e investigación y desde 2016 a la fecha funge como subdirector de desarrollo social y económico de la OPAMS. En esta subdirección se desarrollan proyectos y acciones de planificación metropolitana en las áreas de gestión de salud, residuos, gestión de conocimiento, desarrollo económico, gestión social y género. Y tenemos, por supuesto, las dos investigadores también del equipo de OPAMS, Sandra Castillo, economista, docente investigadora con estudios de maestría en políticas públicas de la Universidad de El Salvador. Posee diversos diplomados, cursos y acreditaciones, entre los que se destacan diseño urbano para reducir el índice delictivo con perspectiva de género, planificación y gestión urbana con enfoque de género, derecho de las mujeres a la ciudad metropolitana, formulación de proyectos con enfoque de género, fomento del emprendimiento con enfoque efectual y estrategias de emprendedurismo, con experiencia laboral de la investigación, emprendimiento, monitoreo, seguimiento de proyectos, políticas públicas y docencia universitaria. Actualmente labora en la Unidad de Desarrollo Económico y Cohesión Social de la OPAMS, liderado por Jorge. Vanessa Peña Cubas, economista, graduada de la Universidad de El Salvador con estudios de maestría en políticas públicas. Posee diversos diplomados que destacan diplomado en estadística para ingenieros, investigadores sociales y de finanzas realizado en la UCA, diplomado en liderazgo en empoderamiento económico para las mujeres y el diplomado en economía y género sobre políticas públicas con énfasis en mujeres rurales realizado en la UES. Actualmente se desempeña como consultora para el análisis de información económica dentro del Observatorio Metropolitano de la OPAMS y como docente de la Universidad de El Salvador de este país. Entonces, tenemos un panel de lujo. Van a compartir primero con nosotros la investigación Sandra y Vanessa, y de ahí vamos a escuchar en este orden de Paul David Steiner Windham, Miosotis Rivas Peña, Javier Serrano y Jorge Enríquez, y terminaríamos con un espacio de preguntas y respuestas donde tomamos sus inquietudes en cuenta. Entonces, adelante, Sandra y Vanessa, y bienvenidos, bienvenidas todos. Bueno, buenos días, bienvenidos todas y todos. Muchas gracias, doctor Cumming. Muchas gracias a los panelistas también que nos acompañan en esta mañana. Y pues especial agradecimiento a las personas que están siendo parte de este webinar y especialmente a todas aquellas personas que han hecho posible la realización de este estudio. Bueno, ¿cómo nace este estudio? Bueno, sabemos que las microempresas, de acuerdo a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, constituyen el 97% del parque empresarial a nivel nacional y dan empleo
a más de 1 millón de personas, lo cual constituye el 37% de la población económicamente activa a nivel nacional. Pero ¿qué sucede en el área metropolitana? Bueno, en el área metropolitana, de acuerdo a la encuesta MIPE 2017, que estuviera realizando la misma institución, nos dice que el AMS, en el AMS se concentran alrededor de 30% del total de microempresas y emprendimientos a nivel nacional, y que emplean a poco más de 200, a un aproximado de 300.000, tienen personal ocupado un aproximado de 300.000 personas. Entonces, podemos identificar acá la especial importancia que tienen estas unidades económicas en cuanto a la generación de empleo, tanto de forma directa como de forma indirecta, ¿verdad? A través de las cadenas de valor que se puedan estar generando en los diferentes sectores, con su interrelación entre los diferentes sectores. ¿Cómo nace? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Pues particularmente, como ya lo mencionaba el doctor Cummings, dentro de los objetivos destacan identificar el impacto que ha tenido esta crisis. Pues sabemos que estas unidades económicas, como ya lo mencionaban, son sumamente importantes de cara a la dinámica económica nacional y particularmente del AMS, pero esta crisis pues ha supuesto algunos impactos que los vamos a ir abordando en el transcurso de la presentación. Entonces, uno de los objetivos es justamente identificar el impacto, conocer cuáles son las perspectivas de corto plazo de las personas emprendedoras y microempresarias que se han estado, digamos, a los cuales se les encuestó. Y asimismo, a partir de esas perspectivas a partir de estas perspectivas que tengan estas personas y a partir de las demandas que han realizado, que también las vamos a ir abordando, realizar un pliego de recomendaciones, ¿verdad? Porque lo fundamental es eso, tener medidas de política que se puedan aterrizar, ¿verdad? En pro de una efectiva reactivación económica. Este estudio se realizó en los meses de mayo, dentro de los meses de mayo y junio, y particularmente el levantamiento de información se estuvo realizando entre el 7 de mayo y el 17 de mayo, por ahí más o menos. Y contó con el valioso apoyo de diversas instituciones que trabajan directamente con este sector, especialmente con las unidades, contó con el especial apoyo de las unidades de desarrollo económico local de las diferentes municipalidades del AMS. Asimismo, se canalizó el levantamiento de información a través de otras instituciones, como por ejemplo la CONAMIPE, y especialmente, pues, tuvo el apoyo de las personas emprendedoras y microempresarias del AMS, que sin ellas este estudio no hubiera sido posible realizarse. Entonces, agradecimientos. ¿Cuál es el alcance de esta investigación? Pues particularmente nos enfocamos en emprendimientos y microempresas. Emprendimientos entendidos como aquellas unidades económicas que tienen personal, pero que este personal se caracteriza por ser no remunerado, porque habitualmente quienes se ocupan dentro de estos emprendimientos, digamos, son familiares de las personas propietarias, por así decirlo, ¿verdad? Inclusive los mismos socios. Asimismo, los emprendimientos también se están definidos porque tienen ingresos brutos anuales de hasta $5.714 dólares, perdón. Luego, las microempresas. Como se conoce, las microempresas están caracterizadas o definidas por tener un máximo de 10 personas ocupadas y por tener ingresos brutos por ventas anuales de hasta 482 salarios mínimos. Bien. Como les decía, el levantamiento de información se estuvo realizando entre los meses de mayo a partir de un muestreo estadístico estratificado en la cual se calculó, digamos, se calculó la muestra, tuvimos 382 unidades a las cuales se iba a investigar y estas fueron repartidas, por así decirlo, de acuerdo al peso relativo de cada municipio del AMS. O sea,
Identificamos cuántas unidades económicas habían en cada uno de los municipios que constituye el AMS y a partir de ello repartimos. Este estudio nos ha dado como resultado, tenemos el 72.5% de emprendimientos y microempresas en general son lideradas por mujeres y el 27.5% por hombres. Respecto al nivel de estudio, en general, las personas propietarias poseen un nivel de estudio hasta bachillerato, ¿verdad? Esto es en general, el mayor porcentaje se concentra en ese nivel de estudio. Desde una perspectiva de género, sí, desde una perspectiva de género podemos verificar que el mayor porcentaje de mujeres se concentra en niveles de estudio de hasta bachillerato y educación básica. La proporción de mujeres con respecto a la de hombres es mayor en ese nivel académico, pero en la medida en que se escala hacia un mayor nivel de estudio, por ejemplo, a la educación superior, el porcentaje, la proporción de hombres con respecto a las mujeres es mayor, ¿verdad? Esto se debe un poquito también a la complejidad que requiere, digamos, esto se agudiza en la medida en que se escala hacia un mayor tamaño de empresa. Con respecto a la distribución etaria de las personas propietarias, la mayor parte se concentra la mayor parte son adultos, perdón, y una de cada 5 personas propietarias, ya sea de emprendimiento o de microempresas, son jóvenes. Esto podría estar, digamos, estrechamente relacionado a diversos programas que están orientados al fortalecimiento del potencial juvenil, ¿verdad? Recordar que tenemos diversos programas. Entre ellos podemos mencionar Jóvenes con Todo, podemos mencionar, por ejemplo, los diversos programas de CONAMIPE canalizados a través de los CDMIPES. Con respecto a la composición y caracterización de estas unidades económicas, de acuerdo a los resultados de este estudio, el 60% está constituido por emprendimientos, y el 38% por microempresas. Y analizando la clasificación de acuerdo a los diversos sectores de la actividad económica, pues esto está, digamos, compaginado con los resultados de la encuesta MIPE que estuviera haciendo la CONAMIPE, en donde el mayor porcentaje de estas unidades económicas se concentra en las actividades de comercio, luego en hoteles y restaurantes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar allí pizzerías, podemos mencionar comedores, Luego, con respecto al sexo de las personas propietarias, podemos evidenciar que en general, tanto en general, estos emprendimientos o estas unidades económicas son lideradas en un mayor porcentaje por mujeres que de hombres. Pero si podemos visualizar en la presentación, en la medida en que se escala hacia un mayor tamaño de empresa, pues el liderazgo de mujeres con respecto al de los hombres se pierde, ¿verdad? Esto podría estar, digamos, estrechamente relacionado en la encuesta, la encuesta de hogares de propósitos múltiples nos dice que el 40% de jefaturas de hogar está liderado por mujeres. Quiere decir esto, que la responsabilidad para satisfacer las necesidades y las necesidades de las personas propietarias, y por supuesto las de sus familias y las de aquellas familias que están estrictamente desempeñadas en este sector, pues recae en las mujeres prácticamente. De estas mujeres, o sea, 4 de cada 10 jefaturas de hogar están lideradas por mujeres. De esas mujeres, aproximadamente el 30% decide establecer un negocio propio. ¿Por qué? Porque estos emprendimientos y microempresas, pues digamos, si se encuentran con diferentes problemas para poder, digamos, ubicarse en un empleo formal, por así decirlo, pues
estos emprendimientos representan una actividad para generar sus propios ingresos, ¿verdad? Y para satisfacer las necesidades de sus familias también. Luego, este sector habitualmente se caracteriza o está estrictamente vinculado con el sector informal. De acuerdo a los resultados de este estudio, esto se pudo verificar, ¿verdad? El 60% de estas unidades económicas indicó que no estaba formalizado antes de la cuarentena, y un 15% indicó que estaban en proceso de formalización, ¿verdad? Solamente el 22% está formalizada. Si podemos ver, de acuerdo al tamaño de negocio o de establecimiento económico, los negocios o las unidades económicas, el mayor porcentaje de unidades económicas que no está formalizada corresponde justamente a los emprendimientos, ¿verdad? Respecto al personal ocupado. Bueno, como sabemos, como ya se había mencionado, los emprendimientos se caracterizan por tener personal no remunerado, ¿verdad? Tener familiares, por así decirlo. Entonces, esta gráfica que ustedes pueden visualizar en este momento corresponde a las microempresas. Perdón. Entonces, en las microempresas están caracterizadas por tener, bueno, de acuerdo a los resultados, se caracterizan por tener un mayor porcentaje de empleados fijos remunerados a tiempo parcial. Y se consultó cuáles eran las prestaciones laborales a las cuales tenían acceso las personas ocupadas. La mayor parte de personas propietarias indicó que no les puede dar ninguno de estos beneficios a sus empleados. Entonces esto acentúa, digamos, o confirma la informalidad de estos sectores, lamentablemente. Vamos a abordar un poquito cuáles han sido los impactos que ha tenido esta actual crisis en estas unidades económicas. Vamos a chequear, digamos, cuál ha sido el nivel de impacto, cuáles han sido los diferentes impactos, dónde ha impactado específicamente de acuerdo a los resultados que nos ha arrojado la investigación. Bueno. Respecto al nivel de afectación, las medidas de restricción de movilidad implementadas en el marco de esta actual crisis, pues el 92% de estas unidades económicas o de los propietarios indicó que estas medidas han afectado fuertemente sus negocios y a su personal, ¿verdad? Ya vamos a ver de qué forma. Entonces, tanto microempresas como emprendimientos se han visto fuertemente afectados, y esto se va a evidenciar en una caída del nivel de ventas. Y en la medida en que caiga el nivel de ventas, pues las finanzas de estas personas se ven amenazadas. Con respecto a los efectos a partir de los diferentes sectores, el comercio, la industria manufacturera, los hoteles y otros servicios, y particularmente la industria manufacturera, como se puede evidenciar en la pantalla, ha sido de los sectores económicos más afectados por esta actual situación. Respecto al tipo de afectación, se consultó, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los tipos de afectación que ha tenido cada una de estas medidas, o que ha tenido o cuál ha sido el impacto de la crisis en sus respectivos negocios? La mayor parte de estas unidades económicas
indicó, el 60% indicó que habían cerrado totalmente el negocio y seguidamente un 36% indicó que han disminuido las ventas de bienes y servicios. O sea, vamos a ver en qué nivel han disminuido y en cuáles sectores ha impactado más esta disminución en ventas. Sandra. Muchas gracias. Quiero agradecer la participación de este panel de expertos que nos acompañan en esta ocasión. Paul Steiner, Miosotti Rivas, Javier Serrano, Vanessa y doctor Cumming. Es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Los emprendimientos y las microempresas son un componente fundamental para el tejido empresarial de nuestro país y en particular para el área metropolitana de San Salvador. Ya observábamos que es en ese territorio donde hay una mayor concentración tanto de microempresas como emprendimientos, pero también de pequeñas empresas que tienen mucha relevancia, no solo por los establecimientos económicos que estos tienen, sino también por la generación de empleo y la contribución al crecimiento económico que se tiene. La crisis económica generada por el COVID demanda un trabajo coordinado entre el gobierno central, las instituciones de los gobiernos locales, instituciones privadas, públicas, para poder sacar a flote a este sector empresarial, como lo veremos a continuación. Bien lo decían acerca de la relevancia que se tiene, pero dando continuidad con los impactos que esta pandemia ha generado en ese sector empresarial, podemos observar que más del 70% de los microempresarios y emprendedores manifiestan que las ventas han disminuido en más de un 50%, es decir, ha sido un impacto fuertemente a raíz de los cierres que se han tenido de los negocios, tanto total como parcial. Eso refleja este tipo de afectación y en cada uno de los sectores que ha tenido una mayor predominancia, como lo es el sector comercio, hoteles, restaurantes, industrias manufactureras, se observa que hay una afectación mayor del 50% que se tiene en la reducción de las ventas. Vanessa, por favor. En la siguiente lámina. Ok. Ahora, esta lámina es sumamente importante porque tiene que ver con la dependencia de los gastos con respecto a los ingresos por venta. Ya observamos que hay una reducción significativa, pero la mayoría de los microempresarios y emprendedores en un 80 y 70% manifiestan que la dependencia es sumamente alta con respecto a los ingresos. Entonces, esto de alguna forma nos da la pauta del impacto que se tiene tanto en las finanzas de las familias que se ven representadas en este sector como de la economía en general. La siguiente. En cuanto a los aspectos positivos, es de destacar que no todo es negativo en este marco. Hemos observado cómo las microempresas y los emprendimientos han diversificado sus negocios a partir de esta situación, han buscado nuevas oportunidades de negocio, también han innovado en la forma de comercializar y eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente lámina, cómo se trasciende de las formas tradicionales de comercializar hacia las ventas en línea y las ventas a domicilio. Vanessa, por favor. Allí podemos observar en estas dos láminas cómo ha incrementado la forma en que los emprendedores y microempresarios ahora están comercializando de una manera distinta y eso también da la pauta para poder generar estrategias que conlleven a la digitalización de este sector. En la siguiente lámina hablaremos un poco acerca de las perspectivas de corto plazo, pero también cuáles son las recomendaciones que se dan a partir de los resultados de este estudio. En efecto, preguntábamos a la población, a pesar de esta situación que se está viviendo, ¿estima que su negocio va a sobrevivir esta crisis? Y bueno, más del 70% nos está diciendo sí vamos a sobrevivir a esta crisis con muchas dificultades, pero lo haremos. Acá tenemos el grueso de la población que se encuentra ocupada en este sector, pero también hay otros que han manifestado seguramente tendré que verme en la obligación de buscar un empleo formal o informal en otro sector. Algo otros plantean
también de que podrán cerrar sus negocios o ampliar el giro de negocios. Entonces, estamos ante una perspectiva positiva dentro de todo para poder llevar a cabo ciertas medidas que favorezcan a este sector. Gracias, Vanessa. En la siguiente. Bueno, tiene que ver con las demandas que se están solicitando tanto al gobierno central como a las municipalidades, y estas están encaminadas a la gestión de fondos de capital semilla, pero también a la generación de espacios de comercialización que puedan ser empleados para poder acercar la oferta de bienes y servicios hacia la población. También el establecimiento de alianzas con instituciones financieras para poder otorgar créditos flexibles. Esto es muy positivo y vemos que ya CONAMIPE en este caso está haciendo un buen trabajo en ese aspecto. En las siguientes láminas abordaremos, las demandas que también se tienen sobre asesoría y formación. Y es que muchos están solicitando formación en torno a la comercialización y ventas, el uso de herramientas TIC, innovación tecnológica de negocios, pero también en empaque y embalaje, cómo presentar sus productos. Entonces, estamos ante una demanda de estos servicios que podemos ofrecer desde las diferentes instituciones públicas. Y bueno, en este contexto es que se presentan las recomendaciones tanto al gobierno central, gobierno local, pero también hacia el sector y a la academia. Bueno, creemos que es importante potenciar y articular a los territorios, a los empresarios y microempresarios a través del CIMIPE, transformar, trascender, dar una visión más proactiva a este instrumento que se tiene, a modo que sea una plataforma para generar desarrollo económico, pero también para volver más competitivos a los territorios. Entonces, esto viene acompañado con una serie de planes de reactivación para la MIPE que tienen que ser apoyados desde las diversas instituciones que forman parte de los ecosistemas emprendedores a nivel nacional, para poder focalizar y enfocar las ayudas que sean necesarias. La promoción de alianzas con instituciones financieras que ya se está trabajando, como lo mencionaba, pero también este trabajo requiere de una articulación con los gobiernos locales, particularmente en cuanto a territorializar políticas públicas encaminadas a generar climas de inversión favorables para los municipios, trabajar mano a mano con la empresa privada, con las MIPES, con todos estos sectores que generan ese desarrollo económico a partir de la generación de espacios de comercialización y también esto que promueva la competitividad territorial. Claro, tiene a la base el hecho de fortalecer las unidades de desarrollo económico que son quienes abanderan estos procesos en territorio. En cuanto a las recomendaciones hacia la siguiente lámina, por favor. Hacia el sector empresarial, es fundamental que los emprendedores y microempresarios puedan adaptar sus modelos de negocio, planes de negocio a la nueva realidad que estamos viviendo frente al COVID. También es importante que formen parte de los comités sectoriales con la finalidad de ser competitivos en el sector, en el mercado, en el territorio en el que se encuentran y ser parte de procesos formativos, conformar cadenas de valor que puedan ser identificadas en los territorios y generar cadenas de apoyo entre ellos mismos. No podemos dejar de lado el papel que tiene la academia, que es fundamental en vincular áreas de proyección social a las necesidades que se tienen en territorio, pero también en promover espacios de diálogo para el sector académico y el sector empresarial. Me despido, no sin antes felicitar a las personas de la micro y pequeña empresa, ya que el día de mañana, 27 de junio, se conmemora el Día Internacional de la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, esto también es para ellos, ¿no? Para que puedan seguir trabajando, pero también trabajar de forma ordenada, coordinada. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra y Vanessa. Excelente, y creo que da para mucha discusión. Pasamos sin más a las palabras de Paul David Steiner. Tenemos una pregunta general para usted. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el sector de la microempresa y emprendimientos y qué acciones pueden ser implementadas para superarlos, tomando en cuenta la realidad revelada en el estudio
también la naturaleza de CONAMIPE y lo que están en sus proyecciones. Escuchamos, tiene 10 minutos. Muchas gracias, Andrew. Excelente presentación, Sandra y Vanessa. Voy a hacer el intento de agarrar la pantalla, si me permite. Ahí está. Creo que tienen que dejar de presentar las colegas. Vanessa, sería dejar de la presentación. Dejar de compartir. Sí, perdón, no encuentro la opción, perdón. Arriba va a haber dejar de compartir. No. Hay un panelito que baja. Si usted sube el cursor hasta arriba de la pantalla. Ah, ahí está. Perfecto. Okay. Adelante, Paul. Gracias. Empezamos con su tiempo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla, sí? Excelente. Excelente. No voy a reparar mucho tiempo en esto, pero solo quiero dar fe de la data que ustedes han sacado, porque realmente concuerda casi que al centavo con la data de la encuesta MIPE de 2017 y la actualización que le hemos hecho este abril 2020. Entonces es muy interesante. Me gustaría tal vez que agendáramos una reunión después donde podamos comparar data y hasta tal vez hacer algunos cruces, porque creo que podríamos sacar mucho más información. Pero sí, es cierto, el 98% del parque empresarial del país se compone de micros y pequeñas empresas. Estimamos aproximadamente el 68% de los empleos del país son representados por las MIPES. El 70% de los hogares impactados. Este es un dato muy interesante porque ya comenzamos a extrapolar el impacto social de la MIPE en todo el país. Y el 70% de los hogares impactados por la pandemia en este sector estaba ya a la orilla de regresar a la pobreza antes de la emergencia. Esta es la condición pre-cuarentena. Y representan el sustento de más de 5 millones de salvadoreños. O sea, estamos realmente hablando de que lo que le pasa a la MIPE le pasa a la gran mayoría de los salvadoreños. Pues algo que es muy interesante, nosotros encontramos que era el 79.5%. En abril reportaron que estaban cerrados para la emergencia. 64% el 17 de abril reportaban que para el final de abril iban a estar ya entrando a insolvencia. El 84% son tal vez la buena noticia, porque se componen de comercio y servicios. Y no me permiten, no me dejen olvidarme de regresar a ese punto más adelante. El 78% pertenecen al sector informal. Nosotros tuvimos un poquito más que ustedes. Pero interesante también la condición, el 87% está vendiendo de contado y el 80% casi paga de contado. O sea, es un negocio de efectivo. La gran mayoría de la micro y pequeña empresa es un negocio basado en el efectivo, es un negocio basado principalmente en la liquidez. Y eso nos lleva tal vez al siguiente punto, que tenemos que ir entendiendo cómo funciona la micro y pequeña empresa como un ecosistema. Porque si es un ecosistema basado en dólares, está basado en billetes. No estamos hablando de bancarización porque solo el 29% de toda la población salvadoreña cuenta con una cuenta bancaria. El 5.7% de toda la población salvadoreña tiene una tarjeta de crédito. O sea que estamos hablando en su gran mayoría de gente que están en una exclusión financiera. Y obviamente eso significa que el 83%
están siendo financiados por usureros. Ni siquiera están siendo financiados por financieras del sistema, sino que usureros, personas que están delinquiendo en hacer préstamos de ese tipo. Entonces, poniendo eso en perspectiva, nos damos cuenta que realmente estamos hablando de alrededor de 4.3 millones de personas de la población en edad de trabajo. No tienen seguridad social ni seguridad previsional. Y esas son dos características muy importantes porque condicionan la calidad de vida de esta gente. Significa que cuando están enfermos se automedican. No pierden el día de trabajo porque pierden el ingreso. No pueden jubilarse. Por eso es que la graduación de trabajar en la calle o en el mercado termina siendo una esquina del paseo de Calor para pedir dinero. No es necesariamente no hay una infraestructura detrás de ellos. Estoy saltándome muchos puntos porque esta presentación normalmente toma alrededor de unos 45, 50 minutos. Pero eso nos da unas prioridades muy claves de la MIPE. Primero, y más que cualquier otra, la prioridad es liquidez. Lo que vino a hacer la pandemia, él le quitó todas sus reservas. Lo poquito que tenía ahorrado, se lo quitó. Lo que tenía para la cena, se lo quitó. Lo que había guardado para los útiles escolares, se lo quitó. Entonces, eso significa que el 100% de la población de micro y pequeña empresa está ahorita en una necesidad urgente de liquidez. Lo interesante ahí, y regreso al punto que dice un par de láminas, 84% representan sectores de comercio y servicios. Y la gran ventaja de eso es que la empresa de comercio y servicio es muy parecida a un vehículo, a un carro. Se le acaba la gasolina y el carro para. Pero si usted le viene un par de meses después y le mete gasolina al carro, normalmente lo echa a andar bastante fácil y tal vez necesita un mantenimiento, pero el carro anda y funciona. Entonces, esa es nuestro análisis de la razón por la cual la gran mayoría dicen que son optimistas de eventualmente salir de este problema. Porque ellos bien saben que su problema es efectivo. Ellos necesitan conseguir capital de trabajo para poder hacer que los dólares roten, para poder así echar a andar el negocio otra vez. Pero eso significa regresar a subsistencia. La gran mayoría de nuestras MIPE se caracteriza como empresas de subsistencia. Para darles un ejemplo, 107,000 facturan menos de 495 dólares al mes. 107,000 empresarios. Uno podría argumentar que ni siquiera son empresarios, son personas sin trabajo que se rebuscan durante el día para cobrar lo que van a cenar en la noche. Entonces, eso significa que lo que tenemos que comenzar a ver es cómo creamos una inclusión financiera para ellos, cómo los integramos al sistema financiero y cómo los educamos en el sistema financiero para que puedan o conseguir mejor trabajo o crecer su negocio para poder sacarle provecho. Y esa es la segunda prioridad de la MIPE ahorita, es la integración económica. En estos momentos, el Gabinete Económico tiene en sus manos una propuesta de ley que está bien trabajada, bien detallada, enfocada a la integración económica. Y es básicamente la ley de transición hacia la integración económica. Se basa en una estrategia de subir la liquidez para ayudarles a poder reducir su costo financiero, ayudarles a financiar contribución fiscal y contribución de seguro social para poder estar ya recibiendo servicios del gobierno como el seguro social. Establecerles un sistema de ahorro fast track y al mismo tiempo acompañarlos sobre un periodo de 3 años para poder integrarse al sector formal. Es deseo de ellos y al mismo tiempo es necesidad del país. Tradicionalmente, el sector informal ha sido visto como el problema.
Hemos tenido alcaldes que les han pegado para quitarlos de la calle. Hemos tenido todo tipo de abusos de derechos humanos para quitarlos de donde están. ¿Por qué están en esa calle? Porque son mercadólogos. Ellos van a esa calle porque ahí está el cliente. Si usted quiere moverlos de esa calle, mejor mueva la parada de bus y mueva al cliente a la siguiente cuadra. Y usted va a ver que todos esos vendedores se van a la siguiente cuadra. ¿Por qué? Porque ellos son, su radar es dónde está mi cliente. Y el cliente está buscando comprar conveniencia. Y si se baja de un bus, compra y se sube al siguiente bus, ya compró convenientemente. Y esa es exactamente la función que ellos están llenando en las calles donde están ahorita, digamos, estableciéndose. Pero no todos son trabajadores por cuenta propia en la calle. Hay una gran cantidad que son de local, tienen su propio local. Hay una gran cantidad que ya tienen su propio taller. Algunos hasta están exportando. Recuérdense que la pequeña empresa llega hasta 1.200.000 de facturación al año, ¿verdad? Entonces eso ya se vuelve una empresa mucho más fuerte y obviamente en vías de volverse mediana. La tercera necesidad desesperada es innovación. Interesantemente, cuando nosotros hicimos la pregunta de cuál era el estatus de su negocio, en abril, el 14.1% nos dijeron que ya habían cerrado definitivamente. Nosotros en CONAMIPE dijimos, vaya, esto no lo vamos a dejar así, y nos pusimos a llamar a cada una de esas personas. Esa encuesta que hicimos en abril fue de 3.155 personas y la que estamos ahorita terminando es de 2.500. Ahora estamos viendo que el 4% han bajado, de 14.1 a 4%, están estimando un cierre definitivo, porque la innovación de diversificación de su negocio es lo que han querido lograr. El último punto que quiero hacer es que no nos conformemos con solo regresar a una recuperación. Esta oportunidad de la pandemia nos da la oportunidad de crear una verdadera transformación para que realmente logremos desarrollar a la MIPE mucho más allá de donde estaba antes de cuarentena y tenga la solidez para poder aguantar más pruebas, porque seguramente vienen más, para poder realmente comenzar a crecer el país. El motor del país está en la MIPE y el crecimiento del Plan Cuscatlán comienza de abajo para arriba. CONAMIPE está totalmente comprometido a lograrlo y estamos buscando todo el apoyo salvadoreño para apoyar a la MIPE. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Yo creo que ese es un buen espacio para hablar de esas alianzas y estas coordinaciones, especialmente en función del trabajo en el área metropolitana. Pasamos a tus comentarios y la pregunta para ti, Yosotis, es: a partir de la experiencia del sector de la microempresa y emprendimiento a nivel centroamericano, ¿cuáles serían las buenas prácticas que se recomiendan retomar para la reactivación de este sector y en qué espacios de tiempo? Hemos visto retos, hemos visto propuestas también de LOPAMS. ¿Qué piensan ustedes? Adelante. Okay, bueno, muchísimas gracias, muy buenos días y nuevamente agradecer pues tanto al Consejo como al Observatorio por la oportunidad de participar con ustedes y realmente felicitarles por la iniciativa de la investigación, porque realmente pues una de las cosas que uno se ha visto en todo este proceso es la necesidad de contar con información que sirva a los tomadores de decisiones. Y pues yo también sí me ha gustado mucho la estructuración del documento, pero también ese tema de recomendaciones bastante diferenciadas. Y yo quiero, antes de entrar a la pregunta específica, ¿verdad?, que ustedes nos hacían, es este tema donde se ve también
una necesidad de la articulación institucional y que encasa mucho con lo que decía don Paul de ese tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Cómo nos vamos más allá, articulando no solamente a las instituciones gubernamentales, sino también articulando a los empresarios y empresarias, a las distintas instancias en este tema de plataforma de apoyo al desarrollo empresarial, que es muy importante para entonces dar continuidad. En relación a la pregunta, pues obviamente las medidas de reapertura y de reactivación dependerán de la estructura, el contexto y la situación de cada una de las economías y de los países, ¿verdad? No todos los países son iguales y yo creo que cada uno de los países de la región pues tiene experiencias interesantes que mostrar y nosotros como Sempronipe hemos estado pues recopilando medidas y compartiendo con cada uno de los países que integran el sistema de la integración centroamericana, pero realmente también pues estas medidas pues dependen mucho también del impacto, ¿no?, de la pandemia en los diferentes sectores económicos, sin dejar de lado la magnitud y el comportamiento de la curva de contagio que posee cada país, ¿no?, medido por ese número básico de reproducción, que hablamos mucho, ¿no?, el R0, que es un número promedio de personas que contraerán la enfermedad de una sola persona infectada, ¿verdad? Y cómo este tema, pues, es muy importante el comportamiento de este indicador para tomar decisiones tanto en materia de salud como en materia económica. Actualmente, países como Belice, el propio Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, pues han entrado en esta etapa de reapertura gradual con la implementación de protocolos sanitarios, ¿verdad?, de prevención para reducir el riesgo de contagios por COVID-19 en los lugares de trabajo y de esparcimiento, ¿no? Y cómo lograr pues ese retorno a la normalidad poco a poco de las personas y de la propia dinámica económica. Pero ciertamente, pues dichas etapas tampoco no son iguales en todos los países, no son comparables. Yo creo que si uno mira las diferentes etapas, la de El Salvador está muy bien estructurada, también inclusive con temas de tiempo entre una y otra fase, pues bien diferenciados con el tiempo necesario, no corriendo en una cosa con otra, ¿no? Pero sobre todo en cada país, lo que tiene el énfasis en las fases, pues es dar prioridad a los sectores que consideran que han tenido un mayor impacto económico, pero también entre un mayor impacto económico y una posibilidad de reinsertarse, de recuperación de alguna forma rápida, porque también va a depender mucho de cómo se va comportando los consumidores y consumidoras en estos procesos, ¿no? Y segundo, pues es importante recalcar que el avance a la siguiente fase de apertura está ligado, ¿no?, a ese comportamiento de número de contagios en cada uno de los países, ¿no? Y pues una de las cosas que se mira del indicador es que si es menor que 1, pues el brote probablemente disminuirá. Entonces hay que estar viendo sobre todo ese indicador para ver cómo nos movemos de una fase a otra. Lo mismo está pasando con la reactivación, ¿no? Ese es lo que planteaba anteriormente, estaba ligado a la reapertura, ¿no? La reactivación, ¿verdad? Esta recuperación de la dinamización económica también está variando en cada país. Por ejemplo, yo les puedo contar que en Belice está priorizando mucho las medidas enfocadas al sector turismo, porque ya más del 40% de su Producto Interno Bruto es generado por este sector, pero en un país como Costa Rica, y creo que son programas interesantes de mirar, se ha priorizado el tema de incentivar la atracción de inversiones y nuevos negocios, y allá se creó un programa conocido como el programa Alivio, que apoya a empresas exportadoras o con potencial exportador afectadas por la pandemia, con acciones enfocadas a la estabilización de la empresa, la reconversión y la aceleración de la articulación de diferentes actores del ecosistema, ¿no? Que era, como yo decía, una de las primeras cosas que ustedes, ¿verdad?, en la parte de las recomendaciones del estudio se enfoca en esa parte de articular los sectores. En Honduras también es otra buena práctica que se puede mirar.
yo creo que ha pasado por dos fases que también El Salvador y don Paul así lo comentaba, de cómo se está el sector ¿verdad? económico del gobierno trabajando en medidas que permitan reactivar rápidamente la economía, ¿verdad? Y específicamente pues el segmento empresarial MIPYME. En Honduras creó desde los inicios de la pandemia una mesa económica constituida tanto por el sector público como el sector privado, y se enfocaron a la creación de un fondo de garantías y crédito para las MIPYMES que se ha ido canalizando a través de diferentes bancas para el desarrollo que existen en el país, ¿no? Y también ha puesto a la disposición licencias gratuitas para realizar comercio electrónico, que tiene que ver mucho también con esta parte de que ustedes mencionaban, bueno, como mucha gente pues logró de alguna manera incorporarse o seguir trabajando y que sus empresas funcionaran por estar con el trabajo del comercio electrónico. Y finalmente, en materia de buenas prácticas, yo también quiero compartir la parte de un programa en la República Dominicana, Aceleración 2030, ¿no? Que es un llamado para presentar soluciones listas o en fase avanzada para ser implementada con micro, pequeñas y medianas empresas. Aceleración 2030 está relacionada con 3 temas importantes: salud y seguridad ocupacional, medios de pagos ágiles y logística, y cadenas de distribución. Y con este tema específico, Aceleración 2030, es un programa que se coordina el gobierno con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conectados a la red de laboratorios de innovación que tiene el PNUD, y lo que se busca es que las empresas que entran a Aceleración 2030 se conectan con algún laboratorio de innovación que apoya entonces esta parte de las empresas, y a irles pues trabajando, ¿no? en algunas soluciones. Ahí hay también un tema bastante importante que yo creo que es una buena práctica que ha salido de todo el proceso, que es este tema de compartir información, de que no nos quedamos nada clavados, sino que lo que conocemos, lo que sabemos que funciona en otro lado, pues se pone a la disposición de la comunidad regional, internacional, ¿verdad? Y ese es un tema bastante importante que quiero resaltar. También, ya terminando mi intervención, yo creo que por tanto, a medida que el tiempo pase, ¿verdad? Y es una de las partes de las preguntas, pues el tiempo va a depender mucho de ese propio manejo, ¿verdad? Y de cómo se pueda controlar la crisis. Hay que estar tanteando, ¿no? Y lo que sí está demostrándose que pues hay que ir siempre viendo nuevos paquetes de medidas que estén orientadas a seguir fortaleciendo, bueno, o protegiendo el empleo y los ingresos de las personas que trabajan, ¿verdad? En las micro y las pequeñas empresas, pero también a los propios empresarios y empresarias, ¿no? Con un foco especial en grupos vulnerables como emprendimientos y MIPYMES, pero también población migrante en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajo asalariado e independiente, ¿no? Los informales, donde yo creo que El Salvador también, como decía don Paul, pues ha puesto hay una buena práctica también muy interesante de cómo ha sido uno de los países que ha canalizado fondos para atender como de una manera muy concreta y muy intencional todo el tema de las personas que están alrededor de los mercados, ¿verdad? Y que, como él decía, esta gente que está más de venta, que vive ¿no? de esta venta de mercado en la calle, ¿verdad? Y es importante, y son sectores bastante críticos, y obviamente pues la salud de los trabajadores y trabajadoras en primera línea. Y nosotros como Sempromipe pues estamos, yo creo que también trabajando en esto que don Paul decía, que es el tema de la sostenibilidad. Desde el año pasado estamos con una política regional MIPYME, que en la construcción de esa política tiene una mirada a largo plazo, de fortalecer al sector con leyes, con todo el tema de innovación, la transformación tecnológica, ¿verdad? Ese proceso de transformar a la MIPYME en una MIPYME, pues, tal vez aplicando un concepto mucho más resiliente, que se aplica más a personas, pero al final de cuentas, las empresas tienen que ver con personas, ¿verdad? Y cómo se pueden gestionar mejor
pues esta crisis en lo adelante, no porque yo sola como empresario o empresaria la gestiono, sino porque tengo un entorno favorable que me apoya y me ayuda en la gestión de la misma. Con eso me quedaría. Muchísimas gracias. Es una profesional en sus tiempos, además de todas las buenas ideas que nos ha compartido. Y fíjese qué interesante lo que vamos viendo, la configuración de las ideas alrededor de las coordinaciones, aprendizaje para innovar, todas estas buenas prácticas. Pasamos aquí a Javier Serrano del ICID. Tenemos la pregunta: ¿cuál es la importancia de los proyectos de cooperación internacional como aporte al sector de la microempresa y emprendimiento antes, o sea, dónde estamos, y post-COVID, para dónde vamos en ese sentido? Claramente ustedes también, más allá de Centroamérica, tienen experiencia de otros lados en donde están enfrentando esto. Sería interesante, muy importante su perspectiva. Adelante, Javier. PAMS. Un saludo para todos nuestros... ¿Se me oye? ¿Se oye bien? Decía que buenos días a todos y a todas. Saludos a todos los espectadores que nos ven, saludos a los panelistas que nos acompañan. Felicidades al trabajo de COAMS y del Observatorio por esta investigación. Y respondiendo un poquito a tu pregunta, bueno, a mí me gustaría tal vez comentar un poquito cómo estamos enfrentando desde la cooperación andaluza, o cómo veníamos trabajando en el apoyo al sector MIPYME, y también cómo estamos viendo también el futuro del trabajo. Y luego, en una segunda parte, pues tal vez comentar, a raíz también de la investigación, algunas ideas, algunos comentarios, algunas reflexiones que se me vienen, y también algunas preguntas algo también provocadoras que me gustaría también poner sobre la mesa, ¿no? O reflexiones, básicamente. Entonces, bueno, nosotros como Cooperación Andaluza, que es una cooperación descentralizada de España, trabajamos en el ámbito local, en el ámbito del desarrollo local, del desarrollo territorial, desde hace años, y en El Salvador tenemos el apoyo a la promoción del tejido productivo como un sector prioritario, ¿no? Y de ahí venimos trabajando pues con COAMS en diferentes proyectos. Tuvimos una experiencia muy interesante de apoyo a emprendedores en el pasado, que vino pues de acuerdo a la filosofía que tenemos también, que en todas las intervenciones que realizamos pues tenemos al final un trasfondo o un objetivo de fortalecimiento institucional. Al fin y al cabo es nuestra meta también que las instituciones con las que trabajamos pues generen estas capacidades instaladas para poder afrontar los retos que tienen por delante. Y en este sentido, pues con la experiencia que tuvimos de apoyo a COAMS, pues se fortaleció el departamento social y de apoyo empresarial, el observatorio metropolitano, ¿verdad? Y hubo una experiencia muy interesante que se obtuvo una serie de aprendizajes que ahora se quieren también poner en marcha, y en la segunda experiencia en la cual estamos muy ilusionados, que es en la puesta en marcha o en la formulación y puesta en marcha de la política metropolitana de desarrollo económico territorial, que creemos que ahora mismo, justamente en esta situación, pues tiene una importancia, una relevancia renovada, y va a permitir pues generar esa interlocución entre actores, o ese diálogo, esa concertación, para poder enfrentarse de mejor manera a estos retos que tiene el sector MIPYME, ¿no? También trabajamos a nivel regional, apoyamos precisamente a CEMPROMIPE con diferentes iniciativas, ¿verdad? Una de ellas es la puesta en marcha de un sistema de inteligencia de mercados que va a ser muy positivo que se va a poner al servicio de los diferentes países de la región. Trabajamos también a nivel local con la Alcaldía de San Salvador, con el CISDL en emprendimiento, en el apoyo al componente de emprendimiento solidario en diferentes municipios del país. Y les comento que cuando surgió la pandemia y cuando nos pusimos en contacto con nuestros socios, indicándoles, bueno, cómo les podemos apoyar también para afrontar a lo que se viene, ¿no? Las dificultades que van a tener las diferentes empresas y emprendimientos,
cómo lo podemos apoyar y nos ofrecimos a reformular, a replantear un poco los proyectos y nos dijeron no, creemos que vamos a dejarlo como está porque creemos que actualmente estos proyectos van a tener una importancia radical, una importancia clave en la recuperación, en el apoyo, en el levantamiento, en esa vuelta de echar gasolina al sistema, como comentaba el licenciado Steiner, de vuelta de echar gasolina al sistema MIPYME para poder reactivar estos emprendimientos, ¿no? Entonces, hemos trabajado, lógicamente van a tener un ajuste todas esas iniciativas y respondiendo un poco a la pregunta, yo no me limitaría a comentar que los proyectos son importantes, que lógicamente lo son, pero más allá de los proyectos, todas las intervenciones que van de cooperación internacional, que van ligadas al apoyo de tejido económico productivo, sea cooperación financiera, sea cooperación sur-sur, que también, como comentaba Miosotis, pues la importancia de poder compartir iniciativas y buenas prácticas entre países es radical y ahí la cooperación triangular también desde las diferentes agencias también va a ser muy importante también en la recuperación. Hay diferentes instrumentos de cooperación que son importantes, que es obvio por la importancia que tiene el sistema para el ingreso, el impacto en la economía, el apoyar al sector MIPYME, ¿no? Pero a mí me gustaría también hacer algunas reflexiones porque nosotros, lógicamente, todo este sistema, esta crisis ha sido también una sacudida al sistema de cooperación y de alguna manera siempre tenemos una autocrítica, siempre tenemos en una situación de mejora y de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lógicamente estamos replanteando cómo hacer el apoyo de mejor manera, ¿no? Y nosotros tenemos como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estrenamos Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo. También se está terminando de formular una estrategia de cooperación española, donde todos los actores de cooperación española, ONGs, cooperación descentralizada, pues han participado para establecer una estrategia de apoyo a la recuperación COVID y ahí hay uno de los tres estrategias, o de los tres elementos estratégicos, es el apoyo, lógicamente, al tejido productivo, a los sistemas económicos para la recuperación, pero con una visión de transformación, como decía el licenciado Steiner al final de su intervención, una visión de cambio sistémico que también nos propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que creemos que sigue siendo la guía que debe ser nuestra guía de trabajo en el futuro y de ahí pues invito a la COPAN a seguir profundizando en la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cómo abordar el apoyo al tejido productivo, pero no de manera aislada, sino con relación a los diferentes o al resto de sectores. Lógicamente hay que tener en cuenta el ordenamiento territorial, hay que tener en cuenta la movilidad, hay que tener en cuenta los sistemas de protección social, que sabemos que estamos viendo que es muy importante. Se comentaba que estas personas que tienen su microemprendimiento pues tiene estos problemas de liquidez, pues no tienen redes de protección social que puedan tener esta capacidad de resiliencia para poder... Se van a venir más crisis. Hay un reto de las instituciones salvadoreñas para poner en marcha sistemas de protección social paralelamente al apoyo a la microempresa, porque en el futuro pues van a venir más crisis y es necesario pues, generar estas capacidades de resiliencia. Y luego una reflexión también en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el sector de cooperación se está empezando a hablar de desarrollo en transición también, ¿no? La Agenda de 2030 nos viene a plantear que el modelo de desarrollo hay que replantearlo, nos viene a plantear una agenda horizontal también, que los mismos problemas que ustedes se lo están enfrentando el sector MIPYME en España, el sector MIPYME en Andalucía. Entonces, la salida a la crisis en general pues son salidas que nos van a servir a todos, ¿no? Y el aprendizaje va a ser mutuo, ¿no? Puede ser mutuo y el hecho de buscar una salida teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, es decir, hay que tener en cuenta que en la economía, al fin y al cabo, todos estos emprendimientos, este tejido productivo tiene una base en los ecosistemas naturales, ¿no? El día de ayer, en el conversatorio de alcaldes de COAMS, se habló del problema del agua que está habiendo en determinados municipios, ¿no? Y muy ligado, el debate fue continuamente hacia el sector productivo, lógicamente, que era el problema más
más acuciante, pero en un momento salió el problema del agua. Entonces, lógicamente, ¿cómo podemos lograr la reactivación del sector productivo, pero de otra manera? La gran pregunta es, ¿debemos volver al mismo sistema de crecimiento económico que teníamos o debemos de profundizar en los cambios sistémicos y que nos invita a la Agenda 2030, ¿no? Y cómo abordar el desarrollo sostenible, ¿no? Les comento una anécdota, por ejemplo, en Madrid tenemos una boina de contaminación que se llama, y con todas las medidas de contención esta boina desapareció. Esta boina es muy importante porque genera, o esta contaminación, pues la OMS pues, ha compartido cifras que la contaminación pues, provocan 7 millones de muertes al año, ¿no? Y esa contaminación proviene del sistema económico. Entonces, es una pandemia silenciosa que tenemos ahí y que pues, la reflexión es cómo tener en cuenta, pues, lógicamente, el ámbito ambiental. Y luego también hay otro, encima del ámbito ambiental está la economía de cuidados, ¿no? Y es muy significativo lo que comentaban en la investigación sobre la feminización de los emprendimientos, ¿no? Cómo los obstáculos que tienen estas mujeres también que tienen emprendimientos o que son líderes de MIPYMES, y cómo existe también este techo de cristal, como han visto que a medida que se aumentan en trabajadores, los liderazgos de mujeres son menos, ¿no? Entonces, cómo las mujeres tienen también un impedimento en los emprendimientos y cómo, porque están abocadas a enfocarse a los cuidados, y entonces las oportunidades son menores también en este ámbito. Entonces, tener en cuenta en el abordaje del tejido productivo y luego, por último, el cómo, ¿no? La pregunta del cómo. Y nuestra invitación es que yo creo que esta crisis nos está viniendo un poco a generar una especie de catarsis, digamos, a todos y volver a preguntarnos sobre cómo podemos generar alianzas, cómo poder construir alianzas para el desarrollo sostenible, donde esté involucrado la academia, donde esté involucrado el sector privado, donde esté involucrado el sector público, para generar procedimientos participativos donde pues, los diferentes emprendedores pues, no solo estén o participando como meros beneficiarios, sino también como participantes en la toma de decisiones que se dé en el territorio, ¿no? Entonces, es un poquito unas reflexiones, se me quedan algunas más en el tintero, pero bueno, yo creo que en la segunda parte del debate podemos seguir hablando. Muchísimas gracias. Creo que es esto justamente la idea de ir planteando las ideas. Hay un montón de preguntas que estamos recogiendo y viendo cómo los planteamos, pero vamos a ir con Jorge Manuel Enríquez y han formulado una pregunta para ti, Jorge. A partir de los resultados de este estudio, ¿qué acciones pueden estar siendo gestionadas desde la OPAMS para este sector? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están planificando? ¿Cómo piensan a trabajar quizás con los otros actores? Buenos días. ¿Escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a los invitados, a Javier, a Miosotis, al licenciado Steiner, a los compañeros de OPAMS, Andrew, la arquitecta Bichara, que también nos está escuchando. Y pues no quería dejar pasar este diálogo que tenemos en este momento sin no explicar un poco cuál ha sido, de forma puntual, lógicamente, el previo de toda esta situación. Si bien hay un estudio que las compañeras Sandra, Vanessa han estado trabajando, nosotros ya veníamos incursionando dentro del tema de desarrollo económico, siempre con el apoyo de AACID desde más o menos el año 2010-2011. Tuvimos un aporte importante en apoyo a emprendedores y microempresas. Fueron más de $600,000 en el área metropolitana de San Salvador. Esto fue producto de un análisis que se hizo al interior del Consejo de Alcaldes y también del aporte técnico de cómo prevenir la violencia a partir del apoyo a emprendedores y microempresarios. Lógicamente fue dentro del proyecto Prevención de Violencia y Desarrollo Económico Local del área metropolitana, que creo que nos dio esa pauta del contacto directo con
alrededor de 210 emprendedores dentro del área metropolitana de San Salvador. Esto fue un trabajo arduo, un trabajo de hormiga que coordinamos bastante bien con las 14 alcaldías del área metropolitana de San Salvador y que nos ha dado la pauta para tener esa visión un poco más real a lo que nos enfrentamos desde una óptica metropolitana y cómo abordar estos aspectos de desarrollo económico que hoy se ha evidenciado que son parte de muy golpeadas a partir de la pandemia y que han sido clarificados y evidenciados a partir de la investigación que las compañeras realizaron. Esto ha sido muy interesante porque ha sido la base y nos ha sido la pauta para concretar acciones en pro de esta innovación y de un viraje de visión de lo que veníamos trabajando. Creo que hay dos aspectos bastante fuertes y diferenciados, pero que están íntimamente relacionados. Uno es la parte estratégica. Ya lo mencionó muy bien Javier de ACID, de que estamos con un proyecto de promoción del desarrollo económico territorial en el AMS, el cual tiene como uno de sus principales objetivos el establecer una política a nivel de desarrollo económico territorial a nivel metropolitano. En esto ya estamos trabajando y en la cual hemos estado comunicándonos con gobierno central, ha estado con AMIPE, que nos ha delegado una persona para todos estos procesos, también con el Ministerio de Economía, con las alcaldías y con otros actores dentro de esta rama. Esta es como la parte bastante estratégica, lo cual también nos lleva a estas innovaciones que ya estamos haciendo y desarrollando en conjunto con las municipalidades. Es importante ver de que la pandemia, como se ha mencionado dentro de todo este webinar, vino a poner ya más a flor de vista, a ver cómo es que dependemos o muy enfáticamente, como decía bien el licenciado Steiner al principio, de la liquidez. Esto ha dado la pauta para ver cómo reorientamos aspectos de este proyecto de promoción de desarrollo económico territorial. Ha sido un proceso de análisis bastante interesante y a lo cual hemos optado por la reorientación de fondos que teníamos para el apoyo a emprendedores y microempresarios del área metropolitana de San Salvador. Esto estamos pensándolo desarrollar en el segundo semestre de este año. Hemos considerado un tiempo bastante rápido para poder ir optando por estas nuevas aportaciones, por estas nuevas reorientaciones y nuevas formas de apoyar a empresarios, a microempresarios y emprendedores del área metropolitana de San Salvador. Esto creo que también es importante mencionar que la coordinación que hemos tenido con CONAMIPE a lo largo de estos 2-3 años anteriores ha sido importante. No lo podemos dejar de lado. ¿Cómo es que dentro del sistema de los microemprendedores se le ha dado cabida a estas personas con las que hemos trabajado en las 14 municipalidades y hemos logrado hacer la conexión con redes empresariales para poderles darles oportunidad y no solamente quedarse con el capital semilla que se le ha dado, sino que hacerlos, incorporarlos a redes que puedan dar esa oportunidad de mayores mercados, mayores visiones, conexiones con otros tipos de instituciones o de gran empresarial que pudiera hacer la pauta para conectarlos y no tener solamente una sola fuente de financiamiento, que creo que es lo importante hacia lo cual nosotros queremos hacer prevalecer. La idea de que no solo dependan de un capital semilla, sino que también que sean parte de redes a nivel metropolitano y departamentales con los cuales poder interactuar y poder realizar negocios. Eso es como una parte muy esencial de todos estos procesos que tenemos.
Otras partes de la innovación que hacemos dentro de OPAMS y que estamos trabajando siempre en conjunto con las municipalidades son los mercados de proximidad. También hemos visto de que, dada la situación ante el COVID-19, estos mercados itinerantes, que se pudiera decir, o de proximidad, tienen que ser trabajados de una forma más fina, de una forma más concreta también, y en coordinación siempre con las municipalidades del área metropolitana, y tomando en este momento protocolos de bioseguridad, así como un manual del espacio público. No queremos dejar sueltos estos aspectos, nada más de mercados de proximidad, sino que relacionarlos con, lógicamente, espacio público y movilidad. Esto nos ha dado la pauta también de trabajar con municipalidades del área metropolitana que nos han solicitado asesoría en todos estos temas. Por ejemplo, con la alcaldía de Santa Tecla estamos trabajando en conjunto con ellos para todos los protocolos y aquellas acciones de reapertura territorial post pandemia, o post cuarentena, mejor dicho, perdón. Esto viene a concretar acciones o también perspectivas que dentro de nuestra visión metropolitana pueden ya acercarse a los territorios en concreto. Es decir, trabajar protocolos, trabajar propuestas a nivel de movilidad, de espacios públicos, relacionarlos con los mercados o con comercio que puede establecerse en diferentes espacios públicos distribuidos en los territorios, ha sido como un elemento, podríamos decirlo así, interesante de cómo ver esa proximidad con los microempresarios y también con otro tipo de población para poder establecer pautas de reactivación económica. El municipio de Cuscatancingo también nos ha pedido el apoyo recientemente y creo que vamos en esa línea, tanto estratégica como de acciones concretas en territorio, que esperamos poderlas desarrollar durante el segundo semestre de este año y quizás el tercer trimestre del próximo, para poder tener esa visión tanto estratégica como concreción en territorio de nuestro accionar. También quiero hacer notar de que, bueno, PAMS ha venido trabajando desde este tema como parte de la visión de desarrollo territorial. Si bien como la parte más conocida de OPAMS, el control del desarrollo urbano y también la planificación territorial del área metropolitana, pero las acciones en desarrollo económico y cohesión social, que han estado bastante relacionadas, también ha sido un aporte importante y una visión estratégica que se viene ya dando desde hace varios años desde el Consejo de Alcaldes del AMS. Así que de una forma bastante resumida, esto es lo que estamos haciendo. La coordinación es importante. Con AMIPE, vuelvo a repetir, ha sido un elemento, un actor que nos ha prestado bastante atención y con el que hemos trabajado de la mano. Y lógicamente a ACID, que ha sido parte de ese financiamiento de suma importancia para el desarrollo de estas acciones. Así que me quedo por acá. Sí, creo que esa experiencia que Miosotis también nos ha compartido seguramente será muy relevante tomar en cuenta en la política que están en proceso de formular. Ahora vamos a entrar en la dinámica de las preguntas. Hemos tratado, siempre es un poco difícil de manejar esto de las preguntas, pero tenemos algunas. Los voy a empezar con las investigadoras, pero si alguien más las quiere retomar como propias, se puede hacer. De ahí tenemos nosotros que irían en orden de ponencias. En una de las preguntas que creo que va para los investigadores es, en el contexto actual, con los desafíos que tienen los emprendimientos y las microempresas, una estrategia para este sector podría ser fortalecer
la respuesta a la demanda local y no dedicarse a la demanda externa, o sea, turismo o demanda lejos del área de donde viven. Esta idea de los mercados de proximidad, si quizás podían replantear o retomar, creo que es parte de las cosas que de alguna forma las microempresarios y emprendedores estaban sugiriendo y que ustedes han retomado. Y una segunda es, en la lógica de la articulación de actores, cómo retomar lo que existe de espacios en el AMS y potenciar la integración con las unidades económicas, pensando las recomendaciones que tienen de potenciar el ecosistema emprendedor y el CIMIPE, etcétera, donde obviamente otros actores como CONAMIPE son jugadores fundamentales. Quizás podríamos ir con estas dos preguntas para ustedes, así muy puntualmente, y de ahí vamos lanzando más. Okay. Bueno, con respecto a ello, realmente desde OPAMS vemos como importante el fomentar los mercados de proximidad con una estrategia de dos sentidos. Uno, poder acercar la oferta de bienes y servicios de todos estos microempresarios y emprendedores que están en los territorios, y también con el objetivo de evitar las aglomeraciones en el contexto actual del COVID. Eso va a permitir de alguna forma no generar posibles focos de infección, pero también darle la oportunidad a la población de poder comercializar sus productos. Esto en una escala mayor pudiera generar nuevos polos de desarrollo económico que se pudieran estar generando en diversos puntos. Entonces, para nosotros es importante poder de alguna manera mapear, generar un censo en los territorios del AMS para poder identificar esos posibles espacios, que está muy ligado con la segunda pregunta, el tema de espacios públicos como una plataforma para poder generar esos espacios de comercialización y también fomentar la cohesión entre la población. En ese aspecto me quedaría. Sí. Escucho. Ok, sí, también en el corto plazo, en estos mercados de proximidad, como ya se comentaba en las recomendaciones, se deberán diseñar e implementar protocolos, ¿verdad? Justo para que se esté evitando la aglomeración, como ya lo comentaba Sandra, y para, pues, esto va de corto, mediano y pues largo plazo, no sabemos, esperemos que pase rápido, pero para evitar los contagios por COVID y por salvaguardar pues, la salud y bienestar de la población. Micrófono. Gracias. Lo que nos pasa con dedicación especial para Paul, pero también creo que dan para nosotros y otros. Una vez articulados, que es un reto importante y pensar cómo hacerlo es una pregunta fundamental, pero una vez articulados los esfuerzos, debería priorizar aquellas áreas que la encuesta revela, ¿verdad? Diversificación, innovación, asociatividad con los más microempresarios. Yo agregaría a otros encadenamientos de otras empresas de mayor tamaño, que han identificado como las salidas a esta crisis. ¿Qué se hace ya al respecto desde el GOES y los gobiernos locales? Y cómo pueden potenciar y ampliar estas acciones, ¿verdad? En este asunto que creo que también fueron parte de las prioridades que tú mencionas de innovación, de diversificación, de integración. Hay una segunda que tiene específicamente que ver con financiamiento. Aunque hay inyección de liquidez en la banca, los requisitos para acceder a estos recursos financieros es en la práctica imposible para las microempresas. Para eso recurre a financiamiento más caro o informal, usureros. Por tanto, se debe plantear una reforma de la normativa
o crear una banca alternativa para microempresa. La pequeña sí tiene acceso a crédito bancario. ¿Cuál es la postura de las autoridades de gobierno central y municipal respecto a este asunto de financiamiento? Podríamos recordar que hay un sector de microfinanciamiento, las cooperativas de ahorro y crédito, que también son jugadores en esta cancha. Paul, y alguien que quiere retomar después. Gracias, Andrew. Bueno, regresando a la primera pregunta, toda la gente habla del nuevo normal. La verdad que no va a haber ningún normal cuando salgamos de esta situación inicial. Tenemos que reconocer que el virus que estamos hablando no es un virus del cual nos infectamos y luego permanecemos, ya somos totalmente inmunes. Eso no va a suceder. Uno se puede reinfectar luego. Esa es una cosa. Segundo, es un virus que no conocemos. Tenemos una situación donde ese podría ser un virus como el influenza, que viene y nos afecta cada año con una mutación distinta en cada parte del mundo, y eso podría ser extremadamente complicado. Y la otra cosa es que no sabemos cuáles son los efectos posteriores a la infección, porque apenas acabamos de comenzar a infectarnos. Entonces, tenemos muchas cosas que no sabemos de lo que viene. Hemos aprendido mucho en el corto tiempo que tenemos, y lo que sí sabemos y podemos estar totalmente seguros es que nos va a sorprender casi que cada mes con una sorpresa distinta. Así como lo ha estado haciendo hasta ahora, lo va a seguir haciendo. Eso significa que el cambio es el único constante que tenemos garantizado. Ese cambio requiere adaptabilidad. Hablamos de innovación, pues innovación comienza con la adaptabilidad. La habilidad de poder identificar cambios en el mercado que requieren cambios en nuestra operación o nuestro producto, que requiere una habilidad de tomar un paso más allá de solo satisfacer la pregunta, la necesidad, sino que también liderar la tendencia. Eso significa que lo tenemos que hacer tanto en materia de financiamiento, en materia de producto, en materia de procesos de producción, materia de canales de venta, por ejemplo. El cambio tradicional que vimos o la reacción inmediata fue servicios de delivery. Una manera que nunca habíamos pensado anteriormente, porque si no lo hubiéramos hecho. Pero el virus vino y nos forzó a pensar cómo le damos el workaround al problema. Si no podíamos ir a traer la comida, no podíamos ir a comer al restaurante, ¿qué hacíamos? Pues la montaña viene a Mahoma y nos trae las diferentes empresas que se han formado. Ahora tenemos un montón de variaciones de eso. El otro día vi una empresa que se especializa en delivery de solamente productos veterinarios. Otra persona que se especializa solamente en delivery de mariscos. O sea, ya estamos hasta creando nichos dentro de la diversificación que estamos viendo. Y esa es parte de la adaptabilidad, la innovación que tenemos que ir haciendo. Pero otra cosa que es importante ahí es cómo sacamos la sostenibilidad de esa innovación. Porque si el negocio está cambiando todo el tiempo, lo que la sostenibilidad requiere es consistencia. Y si vamos a tener un negocio cambiante todo el tiempo, tenemos que encontrar una manera de mantener consistencia en el proceso interno del negocio para volverlo sostenible. Me quedo ahí con esa respuesta porque este es un tema de horas y horas de debate que se puede llevar. En el caso de financiamiento, sí, tú tienes toda la razón, no recuerdo el nombre de la persona que lo mencionó. La banca es muy buena para ofrecer la sombrilla cuando no hay lluvia y para quitarla cuando comienza a llover. Ese ha sido, en todos los países que yo he trabajado, ha sido el sinónimo de la banca. O sea, el ejemplo típico de cómo opera. Pero gracias a Dios tenemos diferentes situaciones. Este 1 de julio me da gran placer
confirmar que la ventanilla del BESIE está abierta desde el 1 de julio con más de 350 millones de dólares para toda la región. La idea es un enfoque principal a la micro y pequeña empresa. No van a estar haciendo preguntas demasiado difíciles para poder acceder a los préstamos. Van a estar trabajando a través de cooperativas y asociaciones microfinancieras que ya están con ellos, y ellos están acostumbrados a trabajar con micros. No tiene que ser formal, no tiene que ser informal, no tiene que ser patrono del Seguro Social. Usted nada más tiene que demostrar que va a mantener por lo menos el 70% del personal que usted tenía cuando entró a pandemia. Y eso significa que están buscando crear una protección al empleo, que es muy bueno, pero segundo, viene con todo tipo de facilidades, viene con donaciones de hasta el 20% para la MIPE, perdón, para la micro, hasta el 15% para la pequeña y hasta el 10% para la mediana. Nos está favoreciendo todo tipo de industrias, inclusive medios de comunicación y la industria naranja, que es tan frecuentemente olvidada. ¿Cómo van a hacer todas estas orquestas? ¿Cómo van a hacer para sobrevivir? O sea, estamos hablando de una gama gigantesca de rubros que están siendo afectados acá. Usted puede, si tiene alguna duda, puede llamar al 25 92 9000, que es el call center de CONAMIPE. Tenemos más de 150 expertos listos para atender cualquier pregunta. Si usted tiene preguntas sobre financiamiento, con todo gusto le apoyamos. CONAMIPE mismo tiene solo en estos 6 meses más de $500 millones de capital semilla y capital de trabajo para empresas, tanto incubadoras como también empresas que ya están formadas. Típicamente formamos alrededor de unas 2.800 empresas nuevas al año. Y eso significa que todos ellos comienzan con, o la gran mayoría comienza con capital semilla, pero ya después de la pandemia muchas van a estar en serios problemas. Ese es el momento de comenzar a apoyarlos, y gracias a Fantel, que son los fondos de las privatizaciones de la telecomunicación, tenemos fondos para poder hacer eso. Pero viene mucho más. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar al día con sus contabilidades, o por complicada o simple que sea. Mantenga al día sus datos de finanzas, porque se le van a preguntar. Excelente. Yo voy a ocupar la siguiente estrategia. Hay básicamente una pregunta más y otra que enfatiza innovación, investigación y desarrollo aplicado al abordaje de esto. Lo voy a plantear desde las experiencias internacionales, un poco que Javier, tú puedes agarrarse, y también Miosotis, los que hemos visto, o sea, que cómo generamos apoyo para las capacidades de las MIPYMES para salir de esto. Y hay uno específico que quiero agregar a la mezcla, que es las municipalidades tradicionalmente o hasta más reciente han entrado en este campo. Vemos que también COAMs o PAMs están entrando en este campo. Si ven buenas experiencias internacionales que podrían orientar un fortalecimiento de capacidades en cómo coordinar con instancias nacionales como CONAMIPE, como apoyos internacionales como SEMPROMIPE, para potenciar las capacidades de municipalidades, que va también a Jorge en términos de las prioridades, donde tú puedes ver el fortalecimiento de municipalidades y COAMs o PAMs en relación con estos otros actores. Y ahí terminaríamos y tendríamos unas palabras de cierre de Yolanda Bichara, de la directora ejecutiva de CONAMIPE. Adelante. Empezamos con, en orden de presentación,
Miosotis. Ok, bueno, sí, muchísimas gracias. Yo quería apuntar a un tema bastante interesante que salió de la respuesta que daban las investigadoras con el tema de, ¿verdad? de esa aproximación territorial. Nosotros en Sempromipe hemos estado incentivando todo el tema de lo de las cadenas de valor, ¿no? Y ahí hay un potencial bastante importante de utilizar las cadenas de valor como una herramienta que facilite la identificación de oportunidades de desarrollo territorial, ¿no? Para contener el tema del impacto en las MIPYME y los empleos. O sea, se trata de que las cadenas sean vistas no como el simplemente hecho del encadenamiento productivo, sino como un tema muy ligado al propio desarrollo territorial y a la concepción, pues, tal vez más amplia, ¿no? Del concepto y de lo que se puede hacer en este sentido. Nosotros, por ejemplo, estuvimos dando un proceso de formación que estuvo por 3 webinarios sobre este tema de cadenas de valor, y es como poniendo a pensar sobre todo a los centros de atención a la MIPYME y aparte del ecosistema en cuestión, pensando en clave cadenas de valor, ¿no? Para entonces ver esas oportunidades donde hay que garantizar suministros, pero también ahí con la ACID estamos desarrollando un instrumento de inteligencia comercial para MIPYMES en donde accediendo a bases de datos sumamente interesantes de entidades como McKinsey, ¿verdad? Y que son provistas a través de Euromonitors, estamos viendo cómo va el comportamiento tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, qué sectores se van abriendo, qué sectores van ganando oportunidad, para entonces luego tú realmente ver los encadenamientos productivos, ¿no? en el marco de esas oportunidades que se están viendo, y organizar entonces la cadena de una forma tal que responda a aquello que puede impulsar la economía. Yo creo que, o sea, esto que puede jalar, porque lo que nos estamos enfrentando con esta pandemia, ¿verdad? Y quienes son economistas nos entenderán muy bien, es a un tema de que sea la oferta la que te jale, y no tanto digo, la demanda, y no tanto la oferta. O sea, porque muchas veces nosotros hemos, bueno, porque aquí hay cartera, o sea, aquí hay esto, yo produzco esto, pero sin saber si es la necesidad del mercado. Y entonces ahora todo este tema del B2B, o sea, de tú conocer mejor a tus clientes, a tu mercado, va a ser muy importante para entonces activar. Y la tercera cosa que quiero decir, y con esto cierro, es el tema del comercio electrónico. Nosotros, o sea, Sempromipe es una entidad que trabaja en fortalecer las capacidades de las entidades públicas y privadas que atienden a la MIPYME, ¿no? Y ahí en comercio electrónico, en una alianza con el Instituto de Comercio Electrónico de Argentina, que es el Instituto Latinoamericano, estamos desarrollando una herramienta, bueno, y todo un tema de capacitación e instrumentos para transferirlo a cámaras de comercio, dando también centros de atención a la MIPYME. Por ejemplo, las alcaldías pudieran ser una buena también espacio, como, ¿verdad? O los consejos de alcaldes, las ligas municipales, por ejemplo, si tienen, porque muchas alcaldías pues normalmente tienen estos recursos para atender a micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, la idea es fortalecer las capacidades de estos actores para que ellos puedan acompañar todo ese proceso de comercio electrónico y hasta mi primera venta en línea. Ahí nosotros vamos a tener un fondo regional, ¿verdad? Para todos los países, para acompañar por lo menos unas 300 y pico de empresas en un primer programa piloto en el que le ayudamos a hacer, ¿verdad? A hacer su proceso en línea. Que una de las cosas que yo creo que es un valor agregado que nosotros hacemos en el trabajo de Sempromipe a lo que se hace a lo nacional, ¿verdad? O en una metodología ya como probada, es de que nosotros no entregamos capital semilla o un tipo de financiamiento. Por ejemplo, ahora estamos con un tema de un matching grant para empresariedad femenina, promoviendo inversión ángel. Es que el empresario o la empresaria tiene que pasar por un proceso de capacitación, pero también por un acompañamiento técnico, porque no se le puede dejar a solas tampoco. Entonces, ahí es de la experiencia, lo que ha demostrado la experiencia de la implementación de una serie de proyectos por más de 10 años por parte de Sempromipe. Ahí me quedaría, gracias. Muy bien, Javier.
Sí, que muchas quieres gracias. comentar. Sí, muy rápidamente. Bueno, tal vez de experiencias internacionales podríamos comentar pues, las experiencias de desarrollo local, desarrollo territorial. Estamos actualmente, por ejemplo, apoyando un proceso de localización de ODS precisamente en Dominicana, ¿verdad? En una zona rural dominicana. También es muy interesante la experiencia de las elaboraciones de plataformas de innovación social que hay ahora mismo a partir del proyecto Work for Progress de PNUD con el Aguirre Center. Les invito a que lo exploren, a que lo conozcan. Pero yo creo que el denominador común es precisamente que el apoyo a los emprendedores o el apoyo al tejido productivo o a las MIPYMES está enganchado con un enfoque territorial, ¿no? Como decía Miosotis, y yo creo que es un poco la clave. Y yo creo que ahora estamos en una etapa de definir que nos invita a plantear nuevos pactos o una nueva generación de alianzas, nueva generación de pactos territoriales, que los pactos locales por el empleo y los pactos locales por el desarrollo económico en España funcionaron muy bien y fueron, pues en aquella época, a finales de los 90, pues para enfrentar la crisis económica funcionaron estupendamente para articular a los diferentes actores de un territorio, ¿no? Pero ahora con esta crisis y con los objetivos de desarrollo sostenible como reto, como horizonte, pues se nos plantea establecer nuevas alianzas, nuevos retos que generen espacios de participación y espacios de co-creación, de alguna manera, que se viene ahora hablando, porque nadie tiene la respuesta, nadie tiene la varita mágica de lo que se viene, y tal vez también fortalecer los sistemas de gestión del conocimiento. Yo creo que ahí el Observatorio Metropolitano es una herramienta estupenda para COAMS, porque junto con estos estudios cuantitativos, pues yo creo que hay que también complementarlo con la elaboración de estudios cualitativos, con el establecimiento incluso de herramientas antropológicas que nos permita, o estudios longitudinales que de repente se pueda ver durante 10 años, incluso 20 años, cómo es el itinerario vital de una persona, ¿no? En el estudio, si se dan cuenta, me ha llamado la atención que la gran mayoría de las personas, de microempresarios, han llegado al bachillerato y la gran mayoría son mujeres. Es decir, ahí parece que se identifica como un impedimento de acceder a la universidad y una serie de barreras para acceder a la universidad y para acceder a empleos de calidad, ¿verdad? Para las mujeres jóvenes, ¿no? Como aparecen ahí, porque también la mayoría eran mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizarlo con elementos cualitativos y cómo eso implicarlo en un sistema o vincularlo a un sistema de gestión del conocimiento que nos permita identificar claves para poder orientar políticas públicas de mejor manera? Gracias. Excelente, Jorge. Y de ahí vamos al comentario y cierre de Yolanda. Sí, Andrew. Nosotros estamos desarrollando dentro del proyecto de promoción de desarrollo económico del AMS una actividad bastante importante para fortalecer a las municipalidades en el aspecto de cómo mejorar esa posición ante el desarrollo económico local, su relación con microempresarios y además esta relación que pueden tener con el público en general o la población en general a través del mejoramiento de su catastro, porque esa es una parte importante. Si bien hay acciones dentro de las municipalidades, hay que reforzar estos procesos que tienen hacia el interior de sus territorios. Creo que esa parte es importante y además el hecho de cómo relacionarlos con los actores y a nivel nacional, con gobierno central, por ejemplo, o con el gran empresariado para poder articular todas estas acciones que son necesarias en pro de mejorar las condiciones de vida para el caso nuestro, que son los que hemos trabajado, de los emprendedores y los microempresarios. Creo que esa coordinación debe de ser fortalecida tanto al interior de las municipalidades como también con gobiernos locales. Eso ayer lo expresaron pues enfáticamente los alcaldes. Si bien se ha tenido el apoyo en ciertas acciones, pero esa coordinación que hace falta para poder desarrollar a todos aquellos procesos necesarios, que lógicamente no tienen que ser de forma inmediata, todos ellos, algunos pues probablemente ante la emergencia, pero
una parte sistemática y también a través estratégica para un periodo determinado también debe de ser tomada en cuenta. Creo que las bases están, ya hemos trabajado en coordinación con el gobierno central, con las municipalidades, y creo que solo es cuestión de tener esa apertura para esa coordinación, para esos diálogos que son necesarios y para poner en concreto acciones que lleven a la a buen desarrollo de la economía basada en este caso, de verdad, a través de la micro, pequeña empresa y los emprendedores. Me quedo hasta acá. Bueno, excelente. Adelante, Yolanda. Ok, muchísimas gracias. La verdad que agradecer sobremanera el nivel del espacio virtual que hemos sostenido esta mañana. Creo que los panelistas han sido de lujo, no solo por los puestos que ostentan y desempeñan en todas las instituciones que están aquí en esta pantalla compartidos y representados, sino por toda la experiencia que cada uno de ellos refleja en sus planteamientos, disertaciones o puntos que los han sabido estructurar. Así que yo sumamente agradecida por el honor de estar todos juntos. Quisiera hacer un par de comentarios más allá de responder preguntas o de hacer preguntas específicas a los ponentes o de dar el cierre de todos los contenidos. Quiero comentar cosas sueltas que para nosotros son puntos de inflexión que la institución metropolitana está pasando en estos momentos en que ha quedado muchísimo más visibilizada esa ciudad que tiene grandes deficiencias de funcionamiento, grandes carencias y grandes cantidades de población, que como se veía por ahí en una filmina que el doctor Steiner estuvo presentando, en donde decía que el 70% de esa gran cantidad de emprendedores y MIPYMES estaban a punto de volver a la pobreza antes de la cuarentena. O sea, ese dato yo no lo tenía marcado en mi mente, pero termina de evidenciar el que estamos pasando por momentos sumamente difíciles, y no solo El Salvador como tal, sino el mundo entero. Lo único que cada país tiene sus potencialidades, sus riquezas, etcétera, y que por lo tanto tenemos que sabernos apropiar todos, creo yo, con nuestras capacidades de cómo sacamos de manera articulada, que es un tema que ha salido comentado de todos, creería, cómo salimos adelante a partir de la suma de estas potencialidades. Hay un montón de cosas como muy generales, otras que serían como mucho más técnicas y acotadas, pero en términos generales sí creo que es un tema importante el que el doctor Steiner decía. Las prioridades de la recuperación son claras, ¿verdad? La liquidez, la integración financiera, la innovación o diversificación y la sostenibilidad, que tiene que ser todo esto obviamente complementado con la consistencia en virtud del cambio permanente que ha venido a lo largo de toda la vida, pero que ahora el cambio permanente es muchísimo más rápido de lo que creíamos, y que ya sabíamos que el cambio era rápido en cambios permanentes, pues, pero ahora son muchísimo más rápidos de lo que nos están, de lo que lo vivíamos. Y que por lo tanto tenemos que estar diferenciando lo que es la reapertura de la recuperación, que son dos momentos diferentes, pero que hay que saberlos asumir. Y aquí con el tema de la recuperación, creo que también habrá que abordar en su momento el tema de que la economía de una ciudad es mucho más vulnerable en el momento que solo atienda la demanda local o la demanda nacional. Y que por lo tanto tiene que también pensarse en sus momentos en cómo fortalecemos este gran tema de la innovación y la sostenibilidad, porque es algo que si no generamos esas capacidades para exportarle a otros países en todas las industrias, inclusive la industria naranja, inclusive la industria de cultura, o sea, como le querramos llamar a esa gran cantidad de nichos, no vamos a lograr generar esas capacidades, porque los momentos estarán pasando y seguiremos cada vez más con una cantidad de necesidades. Creo importante también la noticia que se decía que ya estamos con una oferta de financiamiento montado desde el BESIE, desde Bandesal,
desde Fantel y otros, y que por lo tanto será importante poder trasladar a estas grandes cantidades de población necesitadas de los emprendimientos en MIPYMES, cómo poder acercarse y cómo poder acceder a estos fondos. Creo que desde la institución metropolitana estamos incursionando en temas como es el desarrollo económico territorial en los últimos años de a poco y ahora con muchísima más presión, y que hemos sido debidamente apoyados por cooperantes. En este caso está Javier Serrano, que se le agradece sobremanera, porque creo que es el espacio, la Junta de Andalucía, los que más nos han presionado en que tenemos que estar marcando pautas en el tema del desarrollo económico territorial, y que, entre otras cosas, estamos en este momento iniciando la formulación de una política de desarrollo económico territorial metropolitana. El gran reto, ¿verdad? No porque tengamos una política debidamente apropiada, más bien formulada y apropiada por las 14 municipalidades, nos van a asegurar recursos para aplicar todas las medidas o acciones que pudieran quedar nombradas como lineamientos, etcétera. Entonces ese es otro gran reto, ¿verdad? Como desde la institución metropolitana, igualmente desde los gobiernos locales, tenemos esas capacidades para generar acciones que nos permitan invertir en esas grandes apuestas. O sea, hoy por hoy el manejo de recursos institucionales desde el nivel metropolitano es sumamente limitado. Hemos sido creados con bastantes limitaciones en términos de financiamiento, y las municipalidades igualmente, pues sus capacidades de inversión en territorio son, algunos tienen mayores capacidades, algunos otros mínimas en función de los tributos que captan y temas de fiscalidad, pero que creo, y aquí sale muchísimo más a la relevancia de que en esta crisis debemos saber acompañar, pero igualmente ser acompañados. Por lo tanto, la articulación, la unión de todos los niveles de gobierno creo que es importante. La palabra gobernanza creo que es ejemplificante en estas crisis para poder salir adelante de la mejor manera. Y bueno, esa resiliencia dolorosa que ya hablábamos el día de ayer, que no es más que el adaptarnos, pero con altos costos humanos, debe saber ser manejada de manera participativa, colaborativa e interinstitucional. Así que me quedo acá. Bueno, Miosotti Rivas, me encantó todas las vivencias, énfasis que hacen los temas de mejores prácticas de países latinoamericanos, que tenemos mucha identificación con Santo Domingo, con Belice, en términos de idiosincrasias y otros. Así que creo que será sumamente retomarlos, valorarlos, esto de complementar las cadenas de valor, ¿verdad? Definitivo, si tenemos capacidades para hacer cosas, pues estas capacidades para hacer que otras cosas nos pueden estar sirviendo a la luz de esta innovación y sostenibilidad que tenemos que también comenzar a pensar. Bueno, Vanessa y Sandra, que son elementos relativamente nuevos. El tema de la economía, como les decía, no estaba dentro de la visión del accionar de la institución, pero gracias a este equipo joven recientemente sumado a los esfuerzos institucionales, lógicamente liderados desde la subdirección de de desarrollo social y económico, que es Jorge, nuestro subdirector. La verdad que yo sumamente contenta, el Observatorio Metropolitano, que ha jugado un papel importantísimo también. Así que yo a todos los equipos y a los panelistas, de verdad darles mis sinceros agradecimientos. Una vez más ha sido un panel de lujo. Dr. Cummings, por supuesto, por estar con nosotros en las buenas, en las malas, regañándonos y también echándonos flores. Muchísimas gracias. Y Javier Serrano, un abrazo. Y seguimos en contacto y apoyándonos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, y a los que continuaron conectados hasta el final, de verdad, increíblemente gracias. Efectivamente, teníamos más que 100 personas conectados con nosotros. Un anuncio es que sí, efectivamente, vamos a compartir los materiales que se han vertido hoy. Hay preguntas que quedaron en el tintero. Vamos a ver cómo se pueden hacer, llegar para puntualizar en algunos casos.
y creo que el llamado es que aquí abrimos algo que deberíamos de continuar en cuanto a diálogo para llegar a acuerdos y coordinar acciones para enfrentar este gran reto. Por mi parte, muchas gracias a COAMS, OPAMS y a todos ustedes. Que tengan buenas tardes. Hay refrigerio servido en sus cocinas. Mucho gusto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Adiós, gracias. Gracias. Chao, Jorge. Adiós, Adiós. Misotis. Adiós, Andrés. También. Chao. Adiós, adiós.